Nosotros es una gran alegría, como decía Walter recién, celebrar junto con toda la cristiandad en el mundo entero, desde Oriente hasta Occidente, este glorioso día de la resurrección del Señor. Y acompañamos especialmente en esta mañana a nuestra hermana Clara Paredes, que el miércoles tuvo la partida de su hijo Víctor a la eternidad y hay una herida abierta en su corazón. También Carmen, su hermana, y les queremos dar nuestras condolencias en el nombre del Señor. Que el Señor las bendiga, que esta mañana ustedes puedan tener aquí la consolación y la fortaleza del Señor en este momento en que les toca vivir. Quiero decirles que el título de nuestra reflexión en esta mañana será El día que cambió la historia. El extracto de esta reflexión estará en la página 20 del litoral del periódico de esta noche y pueden difundirlo. El día que cambió la historia. Quiero decirles que durante la semana tuvimos 2 vigilias, el martes y el jueves, en esta iglesia, recordando la última semana, recorriendo la última semana con Jesús en el poder de la imaginación. Ustedes saben que no hay mejor grabación, mejor video, mejor filmación que la que uno puede recibir en el impacto de su mente por el relato bíblico. Por eso que la Biblia da tanta importancia al relato de lo que sucedió paso por paso. Y luego tuvimos la aplicación. Quiero decirles que esta mañana nuestra lectura bíblica se basa en lo que San Pablo dijo a Timoteo en un solo versículo de su segunda epístola, capítulo 1, verso 10. El día que cambió la historia. Ese día se manifestó la gracia de Dios por la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual quitó, derrotó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Gloriosa declaración del apóstol Pablo. Ese fue el día en que cambió la historia. Ese fue el día en que nuestro Señor y Salvador Jesucristo resucitó, venció la muerte, aplastó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad. La proyección de vida gloriosa y eterna por el mensaje sencillo pero poderoso del Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. De manera que ese día se cerró el antiguo pacto y se abrió el Nuevo Testamento. Ese día quedaron para siempre atrás todos los eventos de la historia que se conocen como antes de Cristo, y comienza a desarrollarse una nueva historia después de Cristo y con la influencia de Cristo y de la iglesia. Por supuesto que el Evangelio irrumpió desde Jerusalén en todas las naciones de la tierra, cambiando la vida de las personas de tal manera que el apóstol San Pablo decía, de manera que si alguno está en Cristo, es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, las que fueron antes de Cristo. Ahora comienza a vivir y a desarrollar una experiencia nueva por la resurrección del Señor Jesús. Todas las experiencias son nuevas con Cristo. Por lo tanto, con la irrupción del Evangelio, creció la iglesia de Jesucristo. La iglesia con mayúscula, la iglesia que está compuesta por todos los cristianos, no como una institución, sino como una comunidad internacional de fieles en todas las naciones de la tierra. Y surgieron con la iglesia las iglesias y congregaciones locales donde nosotros podemos practicar y canalizar nuestra fe. Así que en esta mañana, por unos instantes, quisiera que usemos la imaginación. El hecho de que nuestro Señor Jesucristo resucitó fue un hecho histórico. Y vamos a repasar solo el día de la resurrección. Y después vamos a ver los conceptos que surgen de ese día de la resurrección, por lo cual se cambió el resto de la historia. El hecho histórico
Vamos a dividirlo en tres partes: la madrugada y el amanecer. Jerusalén terminaba el día de reposo, el Shabbat. No había movilidad por sus calles. Todos reposaron temprano y se preparaban para el primer día de la semana, que era un día de plena actividad, un día de trabajo, como era el día domingo. Era similar a un lunes nuestro. Por lo tanto, la ciudad fue sacudida poco antes del amanecer por un estruendo, como esta mañana lo cantábamos, el terremoto que sacudió la ciudad de Jerusalén, el mismo terremoto que había sucedido en el sur de la ciudad cuando Jesús murió, y un terremoto hizo que las piedras se abrieran allí muy cerca del Monte de la Calavera, al sur de la ciudad. Un terremoto otra vez, e irrumpe un ángel, un ser extraterrestre, un ser que ha sido creado por Dios. No se menciona el nombre de ese ángel, pero ese ángel vino con la velocidad de un rayo y removió la piedra. Y no solamente removió la piedra del sepulcro, una piedra muy grande que habían rodado un grupo de hombres el viernes a la tarde, sino que se sentó sobre la roca. Dice que su aspecto era electrónico, como un relámpago que vibraba continuamente. Sus vestidos blancos, tan blancos como la nieve, resplandecían. Los guardias que estaban allí, que habían sido colocados y que habían puesto el sello sobre la piedra para que nadie pudiera violar aquel sepulcro, dice que al verlo temblaron de miedo y quedaron paralizados. Y luego cayeron al piso como muertos. Cuando terminó el terremoto, cuando el ángel dejó de vibrar, ellos huyeron despavoridos. Ustedes saben que el sepulcro está en un lugar casi hundido en aquel huerto. Es un lugar donde hay que bajar unos 20 metros, 30 metros. Y hay distintos senderos para bajar detrás del Monte de la Calavera, donde Jesús fue sepultado. Era un viñedo, era también un lugar donde crecían higuerales, y aquel día ellos corrieron a la ciudad. Casi que no se había despertado la gente cuando los guardias fueron a golpear la puerta de los principales sacerdotes y los convocaron. Y ellos le reprocharon: ¿por qué dejaron la guardia? No, es que pasó esto, y le contaron todo lo que había sucedido, con lujo de detalles. Después de entonces los sacerdotes, al escuchar el relato de ellos, convocaron a los ancianos más importantes de la ciudad. Y después de haber discutido un tiempo, se pusieron de acuerdo y dijeron: vamos a sobornar a los soldados con mucho dinero. La Biblia dice que le dieron mucho dinero a los soldados y les dijeron, recomendándoles: digan que sus discípulos lo robaron al cuerpo porque ustedes estaban dormidos. Pero ellos reprocharon: no podemos hacer eso, nos puede costar la vida. Ellos dijeron, los religiosos: el gobernador no se va a enterar. Hoy es el primer día hábil. Él terminó la fiesta de la Pascua. Él vuelve a donde tiene todas sus comodidades, al palacio de Cesarea. Allí él tiene su teatro, tiene su hipódromo, tiene sus baños termales, etc. Él vuelve allá. Y si se enterara el gobernador, nosotros nos encargaremos de persuadirlo y convencerlo. Y nada malo les va a pasar a ustedes, pero difundan popularmente que se durmieron y que los discípulos lo robaron. Ustedes saben que los judíos, incrédulos a la resurrección, aceptaron esta indicación, y hasta el día de hoy hay gente que dice que los discípulos robaron el cuerpo de Jesús. Los soldados, por supuesto, que tomaron el dinero, siguieron las instrucciones y se divulgó esta situación mentirosa. Mientras esto sucedía en esa mañana,
Había un grupo de mujeres que se habían autoconvocado después que terminó el Shabbat con la salida de la primera estrella el sábado de la noche, para ir al sepulcro y ungir el cuerpo del Señor Jesús con especias aromáticas. Se levantaron muy de mañana. La Biblia dice que era aún oscuro. Ellas no sintieron el temblor, pero cuando se iban acercando al huerto, les sobrevino el pensamiento: ¿quién nos va a rodar la piedra? La piedra es muy pesada y nosotras no la vamos a poder mover. Lógicamente allí estaban dos de las Marías famosas. Tres Marías es lo que se nombra las estrellas, por las tres Marías que tuvieron al pie de la cruz. María, la madre de Jesús; María, la mujer de Cleofas, que era familiar de ella; y María la Magdalena, la de la ciudad de Magdalá. Por lo tanto, María la Magdalena y María, la mujer de Cleofas, con otras mujeres, vinieron al sepulcro aquella mañana, tal como lo habían planificado. Iban a ungir el cuerpo del Señor. No lo iban a ungir con especias aromáticas, no era ningún perfume, ningún ungüento que ellas iban a colocar. ¿Saben qué se llevaban? Ramas con flores que tenían un profundo aroma. Era costumbre que cuando se sepultaba una persona después de haberla higienizado su cuerpo y se lo envolvía con el sudario, le colocaban ramas arriba, ramas en gran cantidad, ramitas con flores de nardo y de otras especias que tenían un perfume muy fuerte, porque en realidad el cuerpo se depositaba allí y tenía una ventanita arriba para oxigenar el lugar por un año, hasta que entrara en total desintegración su carne. Luego se recogían los huesos y eran reducidos y llevados en un cofre al lugar de la sepultura. La mayoría de las personas en esa época, y hoy puede verse, eran sepultadas al pie del Monte de los Olivos, y Jesús también estaba en ese proceso. Por lo tanto, como fue tan apresurado el viernes a la noche la sepultura, no pudieron ungirle. Así que llevaban ramas con flores y pensaban colocarlas sobre el cuerpo del Señor como se acostumbraba. Pero el ángel que había ahuyentado a los soldados les estaba esperando y les sorprendió con una declaración. El ángel les habló sentado sobre la roca y le dijo: yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. Y ellas quedaron como petrificadas. ¿Por qué le buscan entre los muertos al que vive? Qué tremenda pregunta. Y la tercera frase del ángel es la frase que no se ha leído jamás en el epitafio de ninguna tumba. No está aquí, porque ha resucitado tal como él ya lo predijo. Pero no obstante, el ángel les invitó en la cuarta frase: vengan y vean el lugar donde fue puesto el Señor. Entren al sepulcro. Y ellas se asomaron y lo vieron vacío. Y el ángel le hizo la quinta recomendación: vayan pronto, vayan a la ciudad, vayan a los discípulos, díganles que él ha resucitado y que va delante de ustedes a Galilea. Allí le verán todos en gran congregación. María se separó. Gracias. Ya pasó, parece. María se separó de las mujeres. Las mujeres creyeron, pero María no creyó. María pensó que alguien se lo había llevado. De manera que corrió antes que ellas y le contó a Pedro: fuimos al sepulcro del Señor, estaba vacío. No le contó lo del ángel. Se lo han sacado del sepulcro y no sé dónde lo han puesto. Y Pedro rápidamente se prepara, se viste y sale con el discípulo amado de Jesús, Juan, y van corriendo hacia el sur de la ciudad. Ustedes saben que de cualquier sitio de Jerusalén hay una calle central que cruza del norte hacia el sur.
la avenida que habían hecho los romanos, parte de esa calle fue el Vía Crucis. Y por esa calle uno puede desembocar rápidamente a la puerta de Damasco y cruzar al Monte de la Calavera y penetrar en el huerto. Juan, como era más joven, corrió más rápido. Llegó al sepulcro, no estaba el ángel. Estaba vacío, pero no se animó a entrar. Pedro llegó al ratito. Y entonces Pedro, sí, se anima a entrar. Y cuando se anima a entrar Pedro, se anima a entrar Juan. Y Juan le dice a Pedro, yo creo que el Señor ha resucitado. Ahora lo creo. Veo el sepulcro vacío y me doy cuenta que Él ha resucitado. Pero María, que le había llevado el mensaje, volvió hacia el huerto. Mientras María volvía hacia el huerto, las mujeres que se habían separado de María, o ella de ellas, venían corriendo hacia Jerusalén, pero antes de salir del huerto, dice que tenían una sensación extraña, susto, miedo y gran alegría. No sé cómo puede mezclarse eso, pero saben, cuando San Pablo dice que podemos tener alegría en medio de la tristeza, hermanas, podemos tener alegría en medio de la tristeza. Es algo que no se puede explicar, que solo el Espíritu Santo puede hacer. Tenían gran alegría, tenían susto, tenían miedo, pero creían. Y entonces en un recodo del camino, mientras subían entre los árboles, Jesús se les apareció y les dijo, salve, como era el saludo de aquella época. Y dice que ellas se acercaron, se postraron, abrazaron sus pies y lo adoraron, como teníamos el relato esta mañana en la pantalla. Jesús les dijo, vayan y cuenten a los discípulos y díganle que vayan a Galilea, allí me verán todos. María llegó al sepulcro y volvió a ver ángeles, 2 ángeles dentro del sepulcro, uno sentado a la cabecera y otro sentado a los pies de donde había estado el Señor. Ustedes saben que el sudario, que era aquel envoltorio de vendas que se hacía al cuerpo, estaba intacto. Jesús había salido sin romper el sudario. Estaban las vendas envueltas. Y entonces los ángeles le hacen una pregunta a María. Mujer, ¿por qué lloras? Y ella vuelve con el mensaje de incredulidad. Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Y entonces ella se da vuelta y hay alguien que está parado detrás de ella, que le hace la misma pregunta. Mujer, ¿por qué lloras? Y ella dice, pensando que era el que cuidaba el huerto, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Y Jesús la miró y le dijo una sola palabra, María. Y ella cayó postrada a sus pies y dijo, Raboni, que significa maestro. No me toques, dijo el Señor. Voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Contale a los discípulos que yo estoy vivo y voy delante de ellos a Galilea. Eso sucedió aquella mañana. Eso sucedió aquel amanecer. Ya casi que era el mediodía. Y entonces en aquel mediodía sucedió algo curioso. La Biblia dice que Jesús tuvo un encuentro que no está relatado en ninguna página de la Biblia. No se los puedo explicar. Solamente en el Evangelio de Juan y en 1 Corintios capítulo 15 dice, y Jesús se presentó a Pedro. Se le apareció a Pedro solo. No sabemos en qué lugar de Jerusalén, no sabemos en qué sitio, si era en una vivienda, si era en alguna calle, pero lo cierto es que Pedro se encontró a solas con Jesús. ¿Qué pasó allí? No sé. Supongo que Pedro le habrá dicho, Señor, perdóname,
el gallo cantó como un estampido aquella noche y yo te había negado 3 veces con maldiciones y con juramentos. Señor, perdóname. Pero el Señor renueva su promesa para con Pedro. Es el hombre que 40 días después o 50 días después va a estar predicando en Pentecostés y 3.000 personas se van a convertir al Señor y van a ser bautizados. Ahora, ese encuentro fue solitario. A la tarde, al promediar la tarde, como era un día hábil, 2 de sus discípulos iban hacia Emaús. Iban caminando, porque los viajes eran caminando. No era muy lejos, unos 30 kilómetros. Iban caminando y mientras iban caminando, iban conversando. Iban hablando de Jesús, de todo lo que había pasado en esa semana. Repasaban desde la entrada triunfal hasta su muerte en la cruz. Cómo se había agotado toda esperanza y toda fe, porque pensaron que todo había terminado con la sepultura de Jesús. Pero mientras ellos iban hablando de Jesús, Jesús se les apareció y caminaba con ellos. Ellos no le reconocieron. Y entonces Él les pregunta por qué están tan tristes. Y ellos dicen, ¿sos un forastero en Jerusalén que no sabés lo que ha pasado? Han matado al Maestro y ya hace 3 días que está sepultado. Se desdibujó nuestra fe, nuestra esperanza, todo lo que nos había prometido. Y Él comenzó a hablarles y dice que les abría las Escrituras mientras les abría la mente y le hablaba de Moisés y de los profetas y de cómo era necesario que Cristo, el Mesías, fuera crucificado en la cruz y que resucitara al 3er día. Y ellos sentían que la fe se enardecía, pero cayó la tarde. El sol se ocultó detrás de las colinas. Y entonces, antes que anocheciera, llegaron a la aldea de Emaús. Y Jesús hizo como que iba más lejos. Y ellos lo retuvieron con una frase sencilla. Señor, quédese con nosotros. El día ha declinado. Pronto va a ser la noche. Venga a cenar con nosotros. Le vamos a dar alojamiento. Y Jesús entró en la casa y el pan fue puesto sobre la mesa, el candil estaba encendido y ellos no reconocían a Jesús. ¿Saben cuándo fueron abiertos sus ojos? En el momento en que las manos horadadas por el clavo de la cruz tomaron el pan, cosa que no haría ninguna visita en casa ajena. Tomó el pan y dio gracias y lo partió. Y ellos dijeron, es el Señor, es el Señor. Pero se desdibujó y desapareció. Tomaron otra vez sus ropas y volvieron corriendo a Jerusalén. Llegaron casi entrada la noche, casi a la madrugada. Y los discípulos estaban reunidos. Algunos dicen que en el mismo aposento alto, con las puertas y las ventanas cerradas por miedo de los judíos. Con una confusión en el ambiente. Algunos decían, sí, pero las mujeres lo vieron. Pedro decía, yo lo vi, estuvo conmigo. Pero otros no creían. Y de repente, hablando de estas cosas, llegan aquellos discípulos. Llegan cansados porque fueron y vinieron. Llegan con una sola frase. Hemos visto al Señor, caminó con nosotros, estuvo con nosotros. Pedro también le vio, dijeron. Y entonces, mientras ellos están hablando de estas cosas, Jesús desciende atravesando el techo. Con las manos extendidas, les dice, Shabbat Shalom, la paz sea con ustedes. Y se detuvo en el medio de la sala. Los discípulos estaban consternados, otra vez asustados, no podían creer. Jesús decía, era necesario que yo padeciera. Las Escrituras demostraban que todo lo que me pasó tenía que pasar, porque yo tenía que morir en la cruz por los pecados de ustedes. Pero estoy vivo y nunca más voy a morir.
Y ellos decían, sí, Señor, pero no lo entendían. Entonces Jesús dijo, vean que tengo un cuerpo, tóquenme, vean que soy palpable, no soy un espíritu. Y ellos lo tocaban, pero no creían. Y entonces Jesús les dijo, ¿tienen algo de comer? Y había sobrado un trozo de pescado y Jesús lo comió delante de ellos. Yo soy. Y sopló y les anticipó el Espíritu Santo. Y les dijo, quédense en Jerusalén. Yo me voy a ir, pero vendrá la promesa del Padre. El Espíritu Santo será no sobre ustedes, sino en ustedes. Ahora, hermanos, nosotros nos quedamos sorprendidos de todo lo que sucedió aquel día. Pero ese día cambió la historia. ¿Por qué cambió la historia? Porque comenzó, y ahora vamos a la parte reflexiva, hemos estado en la parte de la imaginación, del relato, comenzó la pugna, la lucha intensa entre la fe y la incredulidad. El libro de los Hechos muestra que esa fue una lucha tremenda en las sinagogas cuando se predicaba el Evangelio. Estaban los que creían y los que no creían. Y los que no creían maldecían a los que creían. Así también en las epístolas vemos que en todas las naciones, cuando el Evangelio irrumpió, estaban los que creían y los que no creían. Estaban los que aceptaban y los que no aceptaban. Se ponía en evidencia y en realidad lo que Jesús había dicho. Solo hay dos caminos, un camino estrecho que lleva a la vida eterna y son pocos los que lo encuentran. Un camino espacioso y ancho que lleva a la condenación por medio de la incredulidad y son muchos los que van allí. Comenzó la gran lucha. En primer lugar, la incredulidad. ¿Saben? La incredulidad niega, sospecha, acosa, habla mal. Muchos no pueden creer porque están fanatizados por la religión, por las religiones que hay en el mundo. No las vamos a mencionar desde Oriente y desde el Medio Oriente y todas las religiones, y aún la religión cristiana a veces es tomada como un fanatismo para no creer en Cristo. También muchos están atrapados por las ideologías y filosofías falsas y no pueden creer en Jesús. Se cuestionan todo. Otros son seducidos por los placeres temporales de la vida y no pueden creer. Satanás tiene muchas artimañas. Por eso dijo aquel rey Agripa cuando Pablo les predicaba, por poco me persuades a ser cristiano, por poco. Pero la Biblia dice que el que es casi convertido no se va a salvar, porque la Biblia dice que tenemos que ser convertidos auténticos al Señor y creerle a Él. Aquel hombre que llevó a su hijo a Jesús para que lo liberara de un demonio, le dijo Jesús, ¿puedes creer que yo puedo hacer esto? Y el hombre dijo, yo quiero creer, yo creo, pero Señor, ayuda a mi incredulidad. Es distinto cuando alguien quiere creer. Ahora, la mayoría de las veces la incredulidad se canaliza a través de estos 4 conceptos que menciono rápidamente. En primer lugar, la duda lleva a la confusión. Hay gente que no entiende, no cree porque no entiende, porque está confundida, porque no sabe, porque duda. Satanás trabaja con la duda. Y es por eso que aquella frase la repitió María tantas veces esa mañana. Se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Duda. Hay otro canal por el cual se canaliza valga la redundancia, la incredulidad. Y es las pruebas. Los más intelectuales exigen pruebas. Yo quiero saber la prueba. Y empiezan a hablar de cómo es posible que Jesús sufrió tantos tormentos que un ser humano no puede sufrir. Cómo duró 6 horas clavado sobre la cruz hasta entregar su vida. Cómo es posible que después de 3 días en estado de corrupción podría volver a resucitar, etcétera, etcétera. Existen pruebas. Fue así que Tomás exigía pruebas. Dijo, si no veo, si no toco, si no palpo, no creo, no creeré. Y Jesús se apareció un domingo después y le dijo, Tomás, vení acá. Mirá mis manos, mirá mis pies, tocá mi costado, palpá mis heridas.
no seas incrédulo, sino fiel. Y él cayó postrado y dijo, Señor mío y Dios mío. Pero muchas personas son incrédulos porque exigen pruebas. Hay otros que en realidad se conforman con el Cristo histórico. Se conforman con decir, yo creo, murió en la cruz. Sí, yo creo, resucitó. Sí, todos los muertos viven en algún lugar. Yo creo que en algún lugar está. Pero yo necesito verlo en el crucifijo. Yo necesito verlo en una estatua para adorarlo. Yo necesito el Cristo visible, el Cristo histórico, el Cristo muerto. La última imagen que tuvo el mundo de Jesús fue Cristo vencido, colgado, muerto en una cruz. Nadie fue a ver la cruz vacía. Nadie fue a ver el sepulcro vacío. El Cristo resucitado es patrimonio exclusivo de los cristianos, porque Él dijo, un poco y el mundo no me verá más, pero ustedes me seguirán viendo, ustedes me seguirán sintiendo, me seguirán percibiendo. Por lo tanto, mucha gente se conforma con el Cristo muerto. Parece que el ángel les volvería a decir, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Por qué adoran una estatua? ¿Por qué necesitan ver cuando Él es invisible, glorioso, poderoso, eterno? El cuarto canal por el cual se conduce la incredulidad es que niega. Algunos dicen, bueno, sí, yo creo que Cristo vino a la tierra, pero eso de que nació de una virgen no me cierra. Y yo creo que murió en la cruz, que lo mataron. Sí, a Cristo no lo mataron, Él puso su vida por nosotros. Él podía salir de la cruz, pero Él no lo hizo porque nos amaba. Pero también hay algo que nos hace pensar que hay gente que niega. Dicen ser cristianos, pero dicen eso de la resurrección. Bueno, en fin, no creo que haya sido así. ¿Saben lo que dice San Pablo? Si Cristo no resucitó, los cristianos somos dignos de lástima. Somos miserables. Creemos en un ser muerto, pero Cristo está vivo. Lo hemos cantado esta mañana con todo el corazón. Lo hemos repetido y entonces hemos dicho que Él se comunica con nosotros. La incredulidad es el pecado más grande por el cual la gente va a ser condenada. La gente no va a ser condenada por los pecados sucios, por los vicios, por los hábitos, por las cosas que le hayan dañado en su vida. La gente va a ser condenada por un solo pecado. Oyeron y no creyeron. Ahora termino diciendo que la fe nos proyecta a una triple realidad. Y yo quiero simplemente recordarles esa triple realidad en esta mañana. En primer lugar, la realidad más trascendente, la salvación. La fe nos lleva a la salvación. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no podemos recibir la salvación. El que cree en el Hijo, tiene vida eterna, dice. Pero el que rehúsa, se niega y no quiere creer en el Hijo de Dios, no tendrá esa vida, sino que recibirá el terrible castigo de Dios. Lo dijo el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan. En segundo lugar, la fe no solamente nos otorga la salvación, nos hace testigos de la mejor noticia que se pueda dar. Somos testigos de la mejor noticia. A este Jesús Dios lo resucitó de los muertos, de lo cual todos nosotros somos testigos, dijo Pedro predicando en Pentecostés. Pero lo cierto es que Cristo ha resucitado, primicia, es el primero de entre todos los que murieron. Cristo ha resucitado. Y Cristo dijo, como me envió el Padre a mí, así también yo los envío a ustedes. No solo tenemos la salvación, sino que somos testigos y predicadores de esa salvación. Tenemos que predicar el Evangelio. Por último, la triple verdad se consolida con esta expresión. Nos garantiza, nos otorga la garantía más absoluta. Tenemos una garantía. No somos gente que
nos conducimos por pálpitos y emociones. Él murió por nuestras injusticias, pero resucitó para nuestra justificación. Somos absueltos gratuitamente por la resurrección del Señor Jesús. Mi vieja vida pasada recibió el castigo en la cruz. Mi viejo hombre fue crucificado con Cristo. Mis pecados fueron a la sepultura y allí los enterró para siempre. Jesús se levantó, suelto los dolores de la muerte, para que vivamos la vida poderosa, santa y pura de la resurrección. Porque yo vivo, dijo él, otorgándonos garantía total, ustedes también vivirán conmigo. Hermanos, en esta mañana, si alguien está abrazado a algún canal de incredulidad, yo quisiera invitarle en este momento para que deje que la luz del Señor le ilumine, deje que el Evangelio irrumpa en su vida y que el Espíritu Santo le ayude a creer. Si no puede creer, por lo menos que quiera creer y que diga: Señor, yo quiero creer, pero ayuda a mi incredulidad. Triste es el que niega, se encierra, se endurece y dice: no creeré. Déjenme decirle que viene un día muy pronto cuando concluirá para siempre la lucha entre la fe y la incredulidad. Jesús dijo: mientras el día dura, mientras la puerta de la salvación está abierta, se puede entrar. Hay gente que cree y pasa, hay gente que no cree y queda fuera. Pero un día la puerta se cerrará. Como se cerró la puerta del arca en los días de Noé, antes que viniera el diluvio. Un día, dice, la puerta se cerrará y algunos querrán entrar, pero será demasiado tarde. Ya no se discutirá más si se cree o no se cree. Concluirá la lucha entre la fe y la incredulidad. ¿Por qué? Por esta frase que viene ahora. Vendrá el momento en que la certeza derrotará para siempre al cuestionamiento. Satanás cuestionó la soberanía de Dios, con que Dios os ha dicho, y mucha gente se sigue cuestionando. Pero viene un día en que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que aquel Jesús que murió en la cruz, que aquel Jesús que fue sepultado, que aquel Jesús que resucitó, que es nuestro Señor, aquel Jesús es el Señor de todo el universo, para la gloria de Dios el Padre. Por lo tanto, anticipémonos a ese día. No vivamos empantanados en la duda y en el cuestionamiento. No dudemos como María. No nos dejemos llevar al territorio de la confusión. Tengamos una fe plena, una fe que se goza en la salvación, una fe que se goza en la proclamación, una fe que disfruta de la garantía absoluta que el Señor nos ha dado. El tiempo se terminó. Vamos a inclinar nuestro rostro para orar. Y en este momento vamos a dejar nuestras cargas a los pies del Señor. Señor, gracias porque nos llevaste de la mano a través de las canciones esta mañana, a través de las declaraciones, a través de tu palabra. Y nos alegramos en la gloriosa resurrección del Señor. Gracias porque Jesucristo vive y porque Él vive, Padre, nosotros también viviremos con Él. Y ahora, Señor, pedimos que tu gracia sea sobre nosotros en este día. Nos acompañes a disfrutar con toda nuestra familia de esta gloriosa bendición. Que podamos, Señor, en este momento sentir que tu presencia es real, que tú te especializas en las cosas imposibles y que lo que es imposible para los hombres es posible para ti. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesús.